para certificación AIVET me tocó el tema de cortocircuito trifásico, ya que mi carrera es de potencia. Bueno, el cortocircuito trifásico se da al momento de que prácticamente se puentean dos líneas en el circuito, lo que provoca una caída de voltaje y una subida de corriente. Pero tremenda, sí. Como 100 veces la magnitud normal que se maneja en el sistema, lo que provoca grandes daños. ¿Cómo se puede producir esto? Prácticamente la mayoría de las veces son por malas instalaciones o por al momento de querer dar mantenimiento a las líneas se hace una mala instalación, por lo tanto quedan dos líneas desnudas, que los cuales al momento hacen corto, o otra cosa es por las grandes temperaturas que se pueden manejar dentro de esa área, pueden deteriorar el aislante que se encuentra entre los conductores y provocar la falla. Bueno, esta falla es una de las más destructivas, ya que normalmente en un sistema trifásico se manejan niveles de corriente muy grandes, más de 100 amperios y más de miles de volts. Entonces, al momento de que se ocurre una falla, pueden haber muertes o destrucción física del lugar. Bueno, también se puede decir que el sistema se comporta de forma equilibrada. En el proyecto nos propusieron un circuito pequeño con las siguientes características, en el cual se tiene que la fuente es de 13.800 seno en el argumento del seno tiene 120 pi T más 45 grados de desfase, y la línea tiene una impedancia de 0.2 ohmios y una inductancia de 5 milihenrios. Bueno, la resistencia a la carga es 20 veces la de la línea, 10 veces la de la línea, lo cual nos da 20 ohmios. Como podemos observar, ya gracias a que la impedancia que observa el sistema al momento de que ocurre la falla, la corriente se va a disparar, ya que, como les dije antes, la resistencia que solamente observaría en la falla sería la de la línea, que es 10 veces menor. La corriente se disparará siquiera unas 100 veces, unas 10 veces. Bueno, para resolver este sistema plantearemos una malla por ley de Kirchhoff, lo cual nos dará que la fuente es igual a RI, la resistencia por la corriente que pasa por la resistencia, más la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Bueno, esta solución o esta forma de onda tendrá dos componentes, la cual será la AC y DC, donde la DC tendrá la forma de K, que es una constante Euler elevada a la tau por el tiempo. La forma, en cambio, AC tendrá la siguiente forma: WT más alfa más B coseno omega T más alfa, donde omega es la frecuencia angular del sistema, de la fuente, mejor dicho. Bueno, al momento de resolver ya las ecuaciones diferenciales, obtenemos que la corriente DC, la componente DC de la corriente tendrá, como dijimos antes, K Euler elevada a la menos RL por T, y la corriente AC vendrá dada por el voltaje medio del sistema o de la fuente, mejor dicho, sobre la impedancia por seno de omega T más alfa menos el desfase dado por que ofrece el sistema. Ya resolviendo todo nuestro sistema, obtenemos que la corriente total está dada por B medio sobre la impedancia por seno de omega T más alfa menos el desfase, menos seno de alfa menos el desfase. Todo ese seno multiplicado por Euler a la menos T sobre tau. Recordando que la impedancia está dada por la ecuación de la R al cuadrado más omega, que viene a ser la frecuencia angular al cuadrado, por la inductancia de la línea, en este caso, o del sistema. Todo eso elevado a la raíz cuadrada. Todo eso entre una raíz cuadrada. Para obtener el desfase que se ocurre en el sistema,
se utiliza el arco tangente de la frecuencia angular por L sobre R. Bueno, aquí como podemos observar el comportamiento del sistema al momento del cortocircuito aquí trifásico, se observa que en este periodo de aquí hay un salto de corriente prácticamente. Pum, crece la corriente, se dispara la corriente. Y aquí tenemos también el comportamiento de DC. Hay que recordar que en estos sistemas siempre la componente DC va desapareciendo prácticamente el sistema, por lo tanto debería de crecer o tender a cero, como vemos aquí. Entonces, al momento que se suman las dos ondas, se obtiene la onda AC correspondiente. Ya, ahora vamos a hablar sobre la componente AC de la corriente. En el periodo subtransitorio, que ocurre después del cortocircuito, prácticamente de 0 a 5 periodos, disculpen, lo que equivale de 0 a 83 microsegundos. En este tiempo, como les dije antes, es el momento en el que ocurre el cortocircuito. En el que ocurre el cortocircuito durante un segundo, un poquito menos de un segundo después, como vemos 83 milisegundos, crece la corriente de manera muy peligrosa. Entonces, en el periodo transitorio, el periodo correspondiente entre 5 a 30 ciclos, lo que equivale a desde los 83 milisegundos a los 0,5 segundos. Estos niveles de corriente van bajando y luego en el estado estable, en el cual ya después del cortocircuito el sistema se está estabilizando y es donde se presentan los menores niveles de corriente. Por lo tanto, y esto ocurre después de los 30 ciclos de haber ocurrido el cortocircuito, es decir, superior a 0,5 segundos. Ya. La corriente de falla, como vimos antes, tiene diferentes periodos. La corriente de falla en AC tiene diferentes periodos en los cuales crece, decrece o disminuye. Crece y va disminuyendo. Y como podemos ver aquí, cada una de ellas tiene una expresión dada por el valor de voltaje en ese periodo de tiempo. Esta vendría a ser IDD, que viene, esta es la corriente de estado estable. Esta va a ser la más pequeña. Está dada por esta expresión, que es el voltaje en ese periodo sobre la reactancia en ese periodo. Al igual forma, la del periodo transitorio está dada por también el voltaje en ese periodo sobre la reactancia en ese periodo. Lo mismo para la subtransitoria, en el cual tiene los mayores niveles de corriente, ocurre lo mismo, tiene la misma expresión. Entonces, esta fue la presentación para ABET. Muchas gracias.